su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre. Gloria a Dios. Precioso nuestro Dios Todopoderoso. Bendito nuestro Dios de la gloria. Dando gracias a nuestro Dios Todopoderoso, mis amados amigos, hermanos que están conectados en esta oportunidad. Que nuestro Dios Todopoderoso les bendiga en gran manera. Es una bendición para nosotros, una vez más, poder estar aquí para compartir la preciosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy en esta oportunidad nuestro Dios tiene un mensaje especial. Como todos los días, gloria a Dios, siempre Dios tiene algo especial para nosotros. Y en esta oportunidad nuestro Dios también tiene una palabra especial para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver bajo este mensaje muy hermoso que lleva por título: un encuentro con Dios lo cambia todo. Y muchas veces de repente nos hemos topado con alguna circunstancia como estas. Yo no sé cuántos de ustedes quizás se han topado con este tipo de circunstancias, de que quizá cuando alguien ve a una persona que carga Biblia o que habla de Cristo, que habla de Dios, muchas de las personas nos dicen: no, yo tengo mi religión y yo no necesito que me hables de tu religión, porque yo tengo mi religión. Cuando en realidad lo que se quiere compartir no es una religión más, ni tampoco una denominación en particular. Lo que se quiere compartir es a Cristo. Es a Cristo, es a Dios, es la palabra de Dios, es al Cristo vivo que cambió nuestras vidas, que hizo una obra preciosa, poderosa en cada uno de nosotros. Y muchas veces las personas piensan, cuando uno les habla de Dios, piensan que les vamos a hablar de religión y piensan que les estamos presentando una religión más. Pero qué maravilloso es nosotros poder darnos cuenta que el nosotros hablar de Cristo, el hablar de Dios, el cargar una Biblia,
no es cuestión de que nos cambiamos de religión. No es cuestión de que yo tenía mi religión y me cambié a otra religión. No se trata de eso. Se trata de que teniendo religión un día, pero sucedió algo extraordinario en nuestras vidas. No nos encontramos con una religión más. Nos encontramos con el Dios vivo. Tuvimos una experiencia con Dios. Tuvimos una experiencia preciosa con Dios que marcó nuestras vidas, marcó nuestros corazones y cambió rotundamente nuestra vida. De lo que estábamos yendo por un camino, esa experiencia nos hizo darnos cuenta que por el camino que andábamos nos íbamos a ir a la perdición. Pero cuando nos encontramos con Cristo, entonces entendimos que verdaderamente entendimos cuál era el camino correcto, entendimos cuál era el camino perfecto, cuál era el camino vivo y verdadero que nos iba a llevar a la bendición gloriosa de la eternidad. Por eso, mis amados amigos y hermanos, en esta oportunidad Dios tiene este mensaje. Un encuentro con Dios lo cambia todo. De repente tú eres creyente también, y quizá tienes tus familiares que todavía no han venido a Cristo. Y de repente hay en tu corazón, porque como de todos nosotros siempre hay un clamor, siempre hay una intercesión, pidiéndole al Señor, clamándole para que Él toque nuestra familia, toque nuestro hogar. Y si tú tienes hijos, de repente tus hijos han nacido hasta en cuna cristiana. Pero eso, el haber uno nacido en cuna cristiana, eso no quiere decir que uno ya sea salvo. No, todos necesitamos un encuentro con Dios. Todos necesitamos tener una experiencia viva, un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Todos. Y si tú eres madre de familia y estás clamando por tus hijos, de repente eres una hermana en Cristo, mi hermana, sigue adelante, sigue clamando, sigue intercediendo por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, que un día el Señor va a tratar con sus vidas. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú con toda tu casa. No te desanimes, no te desalientes. Sigue clamando, sigue perseverando en ese clamor, pidiéndole: Señor, tócalos. Señor, trabaja con sus vidas. Dios mío, haz una obra preciosa en sus vidas. ¿Con cuántos hoy en día Dios está tratando? Me contaba una hermana un testimonio hace unos días, y de repente la hermanita está viendo también, gloria a Dios, la transmisión. Pero me contaba y me decía mi hermana cuánto tiempo el Señor, dice que ella, como ya congrega, sirve al Señor. Me decía cuántos años. Yo le compartí a mi esposo y le decía: mira, busca de Dios. Mira, tú cuántos años aún has conocido a Cristo. Desde que eras niño te apartaste. ¿Por qué no buscas de Dios? Cuanto más en estos tiempos. Busca del Señor. Y sé que ella le hablaba y le daba la palabra, pero como que no sucedía nada en el corazón de su esposo. Y parecía que la palabra era vacía y que no entraba en el corazón de él. Hasta que mire cómo es Dios. Porque Dios tiene que tratar. Él tiene que tratar. Él tiene que manifestarse. Porque la palabra de nuestro Dios tiene que ser viva y eficaz en cada vida, en cada persona, en cada hombre, cada mujer, en cada niño, en cada adolescente. Cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Tenemos que tener una experiencia real con Dios. Y esta hermana me compartía y me decía: tanto tiempo hablándole del Señor, dándole la palabra, pero no quería, endurecía su corazón y no quería regresar, no quería volver a Cristo, no quería volver al Señor. Y ella me dice: pero ¿cómo es Dios? Me dice: hermana, ¿cómo es Dios que ha tenido que tratar a través de esta enfermedad del COVID? Dice que Dios permitió que le tocara esa enfermedad, que le tocara a él, que le tocara a ella misma, gloria a Dios, a la hermana, a su familia, a sus hijos, a sus familiares, a su madre, a casi toda su familia de su casa. Y me decía la hermanita hace unos días, antes de ayer, si no estoy mal, me compartía y me decía: mi hermana, de verdad cómo es el Señor, que ha permitido el Señor esta enfermedad.
que llegue a mi casa, que azote a mi casa, que se lleve quizás algunos familiares cercanos, que se lleve algunos amigos cercanos, para que recién mi esposo pueda ver y que lo toque a él también, y que esté ahí, y que él mismo pueda sentir en su cuerpo como que la muerte quiere venir sobre su vida. Y es ahí donde Dios ha empezado a tratar con su vida. Y ella me contaba y me decía, mi hermana, qué lindo es el Señor, de en verdad que contesta la oración. Tantos años clamando, tantos años pidiéndole al Señor que haga algo, que obre en la vida de mi esposo. Y ahora yo he visto cómo Dios está tratando con él, me dice. Y ella me contaba con lágrimas, me decía, mi hermana, yo he visto a mi esposo lo que él nunca me ha confesado, todas las cosas que ha hecho lejos del Señor. Me decía ella, ahora él me ha confesado llorando. Yo andaba así, yo vivía así, con todas las cosas malas que él había hecho. Empezó a confesarle a su esposa y le empezó a decir, mira, yo vivía así, esto, otro, pero ahora me arrepiento. Y con lágrimas le contaba y pedía perdón. Ese hombre tratado por Dios, tocado por el Señor, habiendo tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Dice que empezó su esposa a decirle, ahora sí yo quiero servir al Señor, ahora sí yo sé que Dios es real. ¿Sabe por qué? Porque a pesar que le vino la enfermedad, pero ¿cómo es Dios? Que a pesar de todo Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido tanta misericordia que no ha permitido que la vida se le vaya con esa enfermedad. Dios todavía lo ha mantenido con vida a pesar de todo. Y mire qué lindo es, porque Dios trata así. Él tiene que tratar con cada vida. ¿Con cuántos jóvenes no estará tratando el Señor en estos tiempos a través de esa enfermedad? ¿Cuántos que muchas veces se apartaron, que a veces hasta se burlaron de Dios? Pero hoy en día el Señor está tratando, Dios está trabajando, bendito sea el Señor. Por eso, mi hermana, mi hermano, si usted tiene su familia que quizás no es convertido todavía, no se ha entregado a Cristo, puede conocer la palabra, pero quizás está apartado. De repente no todavía su corazón no ha sido tocado por Dios. Pero usted siga orando, siga perseverando en ese clamor, que nuestro Dios no falla. Él en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, en el tiempo de Dios el Señor va a tratar. Él va a trabajar con la vida de sus seres queridos. Él va a trabajar con sus hijos. Él va a trabajar con su esposo. Va a trabajar con sus familiares, con sus parientes cercanos, aún con sus vecinos. Dios va a trabajar. Dios va a tratar. ¿Cómo es el Señor, que muchas veces en estos tiempos el Señor ha permitido tanto tiempo a veces clamando? Hasta por nuestros vecinos, bendito sea el Señor. Hasta por nuestros vecinos que viven al costado, clamándole, Señor, obra en sus vidas. Señor, trata con ellos, Dios mío. Pero ¿cómo es que Dios está tratando? ¿Cómo es que Dios está obrando en estos tiempos? Y es por eso, mi amado hermano, mi amado amigo, ¿cómo es que necesitamos? Todo hombre, toda mujer necesita un encuentro con Dios. No, cambiarte de religión. No, de eso no se trata. No es que el evangelio es una religión más. No, sácate eso de la mente. No es así. El evangelio no es una religión más. No es que, bueno, yo era testigo de Jehová y me voy a pasar ahora a ser evangélico. No es que yo era israelita y me voy a pasar a ser un religioso evangélico diferente. No, es que no se trata de cambiar de religión. No se trata de cambiar de una religión hacia otra, no. Se trata de haber tenido quizás una religión en la cual íbamos de repente, sí, muy devotos, quizá compartíamos de las liturgias y cuantas cosas, pero no había cambio. Nunca tuvimos una experiencia con Dios. A Dios lo teníamos lejano. Nunca sabíamos que Dios es un Dios real. Pensábamos que Él estaba lejos. Lo veíamos a través de una imagen. Pensábamos que Dios estaba en una imagen, cuando en realidad la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, que Dios es espíritu, que esas imágenes pueden tener boca pero no hablan. Pero el Dios del cielo, el que hizo el cielo, la tierra, el que nos creó, el que nos sustenta, el que nos mantiene con vida, ese Dios vivo y verdadero es un Dios que es espíritu, que tiene boca y habla.
que tiene manos y palpa. Él sí tiene oídos y sí puede oír. Pero mira qué tremendo, cómo es que la hermanita me contaba esa experiencia, cómo Dios está tratando no solo con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, con su familia. Y ella se goza y dice: hermana, cuántos años he vivido yo llorando, Señor, pidiéndole al Señor. Ahora yo veo cómo Dios está tratando, cómo Dios está obrando, cómo verdaderamente, como dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Como dice la palabra del Señor nuestro Dios, que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús nos será concedido, nos será hecho. Por eso mira qué lindo, cómo es que el Señor es tan maravilloso, que Él busca que manifestarse al hombre, que manifestarse de una manera viva, de una manera real, no solamente a través de cosas, quizás solamente de palabras, sino de una manera real a muchos de nosotros, de los que hoy por la gracia de Dios estamos aquí. A muchos de nosotros hemos tenido que experimentar, que tener una experiencia viva con el Dios del cielo. Muchos de nosotros que quizás siendo jóvenes, como cualquiera, pensábamos: no, ¿quién se va a meter a ser ahí evangélico, cargar una Biblia? No, eso no es para mí. Yo también decía eso. Cuando tenía 14, 15 años, un primo mío, recuerdo, un día fue a mi casa y comenzó a hablarme de Cristo. Y recuerdo que me decía: Mariela, Cristo ha cambiado mi vida. Cristo ha cambiado mi vida. Yo he tenido un encuentro con Cristo. Y yo me reía. Y yo le decía: tú estás loco. Yo no quería saber de Dios. Y yo recuerdo que me reía. Y cuando lo veía predicando, me burlaba, me reía. Recuerdo ya a los 17 años, porque yo conocí a Cristo a los 18. Y a los 17 años de edad, ya había salido del colegio, había terminado el colegio, estaba estudiando. Y estaba estudiando lejos ya de casa. Y me acuerdo que cuando yo venía de estudiar, yo llegaba justo como a la 1 de la tarde, al mediodía. Toda la mañana la pasaba afuera. Y recuerdo cuando yo llegaba de estudiar, encontraba ya desde la esquina, antes de llegar a mi casa, desde la esquina yo escuchaba que un hombre gritaba. Para mí era así, yo escuchaba a alguien grita. Yo decía: pero ¿de dónde viene esa voz de un hombre que grita? Y recuerdo que cuando llegaba a mi casa y la voz venía de mi casa, y yo decía: pero ¿qué está haciendo mi mamá escuchando a un hombre que está gritando? Yo no entendía la palabra, no escuchaba que era un hombre que predicaba la palabra de Dios. Solo escuchaba a un hombre que gritaba y yo no le prestaba atención porque no me importaba. Y recuerdo que cuando entraba a la casa, entraba renegando, entraba gritando. Le decía: mamá, ¿qué haces con ese hombre que grita tan feo? Bótalo, sácalo, apaga esa cosa, yo no quiero escuchar. No quería escuchar la palabra de Dios. Y recuerdo que como la radio era mía, muchas veces iba, le apagaba la radio. Mamá no me decía nada porque ya Dios estaba tratando con su vida. Mira qué lindo es Dios. No solamente el Señor alcanza a uno solo de tu familia. Él quiere alcanzar a toda tu casa. Quiere alcanzar a todos los miembros de tu familia. Pero Dios tiene que tratar con cada uno de una manera personal. Porque la salvación es personal, mi amado. La salvación es personal. Aquí no te vas a salvar tú porque tu padre sea cristiano, porque tu madre sea creyente. No, la salvación es personal. El trato de Dios es personal. Él tiene que tratar con cada uno de una manera personal. Y así lo hizo el Señor en mi casa. El Señor tuvo que tratar. Ya estaba tratando con mi madre. Cada vez que yo llegaba de estudiar, la encontraba ahí escuchando la radio. Y muchas veces la encontraba llorando. Yo le decía: mamá, ¿pero qué haces ahí llorando? Que ese hombre que tanto grita. Le decía: ¿por qué? ¿Qué haces ahí llorando con ese hombre? Y ella me decía: no escuchas lo que dice. No escuchas lo que dice. Ese hombre tiene razón, me decía, tiene razón. ¿Tú ves nuestra vida cómo está?
¿No ves? No tenemos paz, no somos felices. ¿No ves cómo nos hemos alejado de Dios? Y yo no decía caso, yo decía, no, mamá, no, eso es mentira, ese hombre está mintiendo, te está engañando, eso son mentiras, eso no existe. ¿Cuántas veces le decía eso? Muchas veces en ese tiempo me acuerdo que ella se compraba, existían esos discos, esos CDs, cassettes en ese tiempo. Y me acuerdo que con mi hermana no nos gustaban las alabanzas, los coros, no nos gustaba. Ella escuchaba sus alabanzas y nosotros, ay Dios mío, no queríamos escuchar. Y recuerdo que cuando no estaban, le jalábamos la cinta, le rayábamos los discos. Mire hasta dónde nos tenía enceguecidos el diablo. Nosotros no sabíamos, porque dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio de Dios, la luz de Cristo, la luz del amor de Dios. Y recuerdo que le hacíamos todo eso, pero mi madre seguía ahí y muchas veces lloraba y yo me burlaba. ¿Cuántas veces no me burlaba? Le decía, mamá, ya vas a hacer una piscina en la casa, mira, tanto lloras con ese hombre. Pero sabe cómo es Dios, porque Dios sabe cómo tratar con cada uno. Yo recuerdo que no quería saber nada. Yo no quería saber nada. Yo decía, no, me decía, mira, Mariela, ¿por qué no buscas de Dios? Y yo decía, yo no quiero cuando sea viejita, ya cuando esté a punto de morir, ese día voy a buscar de Dios. Pero sabe una cosa, muchas veces los planes del hombre no son los planes de Dios. Muchas veces los planes del hombre pueden ser una cosa. Tú puedes decir, yo voy a hacer esto, como los planes que tenía yo. Yo decía, yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Quería buscar lo material, quería buscar lo terrenal. Quería buscar, voy a ser profesional, voy a llegar a esto, a otro, voy a poner un negocio, voy a hacer esto, cuántas cosas. Pero el plan del hombre muchas veces no es el plan de Dios. Dios tiene planes mucho más gloriosos, mi amado amigo, hermano. El Señor tiene planes mucho más grandes, bendito sea el Señor. Y mire qué lindo es Dios, porque recuerdo que el Señor iba tratando con ella, iba tratando con mi madre. Veíamos el cambio. Muchas veces por causa de la rebeldía, por la causa de mi rebeldía. Muchas veces mi madre me decía, la puerta está abierta, si quieres puedes irte de la casa, yo no te voy a atajar. Pero aquí no vas a hacer lo que tú quieres. Muchas veces nos botó, nos abrió la puerta para irnos. Y yo recuerdo que decía que cumpla 18 años y me voy. Porque yo decía, soy menor de edad, ¿a dónde voy a ir ni para trabajar? Pero mire cómo es Dios tan grande y maravilloso, que Él tuvo que tratar, Él tuvo que obrar en nuestra vida, en nuestros corazones. Y el Señor tuvo que llevarnos ahí al punto en donde muchas veces quizá como jóvenes pensábamos ya así, en donde uno quería hacer su voluntad, quería hacer lo que bien le parecía, lo que quería. Pero hasta que el Señor, Él tiene que tratar con cada uno. Y el Señor fue tratando, fue obrando con nuestras vidas. Hasta que yo recuerdo que llegó el día en el que para mí el vivir o el morir era lo mismo. Llegó un día en el que me preguntaba, ¿para qué estudio? Y yo decía, para tener plata, para ser grande, alcanzar posiciones, sí, pero ¿y eso? Y yo comencé a notar que esas cosas materiales, superficiales, no iban a llenar mi corazón. Recuerdo que me esforzaba por ser la mejor en el instituto. Me esforzaba. Los profesores me decían, muy bien, Alba, excelente, perfecto. Pero yo sentía que esos halagos no llenaban mi corazón. Nada de eso llenaba. Siempre había un vacío. Siempre había ese vacío al llegar a casa. Siempre había ese vacío. Siempre había esa necesidad de algo. Ya nada, como que ya nada te satisfacía. Ya las cosas terrenales perdían valor. Ya el dinero perdía su valor. Ya las cosas materiales no satisfacían el corazón. Y yo recuerdo que es ahí donde Dios comienza a tratar con mi vida. Y recuerdo que el Señor comenzaba a tratar también conmigo. Y que los días que no estaba mi madre, y venía a mi mente, pero ¿por qué ella llora tanto?
qué cosa es lo que dice ese hombre que tanto es que la hace llorar. Porque ella lloraba pero con un llanto que en verdad era algo inexplicable. Lloraba pero con un tal sentimiento, que con unas lágrimas que le chorreaban por su rostro, que yo nunca la había visto llorar de tal manera. Ni siquiera cuando se murió un familiar nunca la había visto llorar así. Y yo decía, pero ¿qué tanto es que le puede decir ese hombre? ¿Qué tanto es que dice ese hombre? ¿Qué tanto grita que a mí no me gusta? ¿Qué es lo que hace que ella llore? Y ahí comencé un día a escuchar. Y un día comencé a escuchar. Y al principio yo decía, pero este hombre está hablando que de Dios y cuántas cosas, y no le presté atención. Pero luego constantemente comenzaba, a ver, voy a escuchar otra vez. ¿Qué tanto dice? A ver, voy a escuchar otra vez. Y así comencé a escuchar, y escuché un día, y escuché otro día, y escuché otro día, hasta que un día yo también terminé llorando. Yo también terminé quebrantada por la palabra poderosa de Dios. Yo también terminé quebrantada por el poder de Dios, porque ya Dios estaba tratando con mi vida a través de su palabra. Porque ahí comencé a escuchar lo que Dios, cómo es que el Señor puede obrar en una vida, en un corazón. Comencé a escuchar acerca del amor de Cristo, acerca del amor de Cristo, tan maravilloso, tan glorioso amor, al cual yo muchas veces había rechazado. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que es al hombre, que es al hermanito que nos da un tratado y le decimos, no, sal de aquí, lleva eso, dale a otro. Pensamos que es al hombre que le rechazamos. Pensamos que es al hombre. Pensamos que es aquel que nos toca la puerta y que nos dice, puedo compartirte la palabra, que le decimos, no, sal de aquí, no, yo no tengo tiempo, y le cerramos la puerta. Pensamos que es al hombre. Pero cuando nos damos cuenta, cuando dice la palabra del Señor, que no rechazamos a hombre, sino al Cristo, sino a Dios que está en la vida de ese hombre, buscándonos, llamándonos, queriendo alcanzar nuestras vidas, queriendo darnos su amor. Es a Dios quien rechazamos, no al hombre, sino a Dios. Y ahí comencé a darme cuenta, ese hombre de Dios comenzó a hablar la palabra, comenzó a hablar. Recuerdo que eran tiempos más o menos como septiembre, octubre. Comenzó a hablar contra Halloween. Y como todas las personas pensábamos, Halloween es una fiesta más, no tiene nada de malo, el horóscopo no tiene nada de malo. Yo era fiel al horóscopo, escucharlo, el horóscopo continuo, diario. Y uno pensaba, eso es normal, eso no tiene nada de malo. Pero ese día comencé a escuchar algo diferente. Y comencé a escuchar la palabra de Dios, donde decía que todas esas cosas, esas prácticas, que el consultar al brujo, consultar al tarot, consultar los signos zodiacales, eso viene de parte de Satanás. Que esas cosas son prácticas ocultistas que vienen de parte del diablo, y que son una puerta abierta que el hombre le hable para que Satanás entre a tu casa, entre a tu vida y la destruya y la arruine. Porque Satanás vino a robar, matar y destruir. Y yo no lo sabía. Yo hasta pensaba que el brujo era de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los brujos dicen, somos siervos de Dios. Y usted va a ver en el lugar donde ellos están, usted va a ver siempre una estatua de San Martín de Porres, la estatua del cautivo de Ayabaca, Santa Rosa de Lima. Tienen sus imágenes, hasta tienen una cruz y todo. Y ellos dicen que son de Dios, pero en realidad son instrumentos de Satanás, muchos de ellos compactados con el diablo. ¿Para qué? Para hacer mal, para destruir el alma de la persona, para destruir hogares, para destruir matrimonio, para destruir a las vidas, a la familia, para llevarse a las almas al infierno, al tormento eterno. Pero muchas veces nosotros, porque desconocemos esa verdad, muchas veces por desconocimiento nos parece que eso es normal. Y yo comencé a escuchar eso y yo decía, Dios mío, ay Señor, ¿sabe por qué? Porque me acuerdo que en esos tiempos estaban de moda esos grupos metaleros, los emo, los punk, los rockeros, metaleros, punqueros. Estaban de moda esos grupos.
que se vestían de negro con el cerquillo por el lado, el corte de grafilado y las mallas en las manos y cadenas en las manos y todo eso. Y recuerdo que yo tenía amigas que estaban hasta en esos grupos, y yo también comencé a adoptar esas modas. Me vestía de negro con el corte hasta aquí, con el cerquillo por acá, la cara tapada. Yo también utilizaba esas modas. Y recuerdo que cuando comencé a escuchar eso, que todo eso viene de parte del diablo y esas amistades que yo tenía. Recuerdo un día una amiga me dijo: ¿sabes, Mariela, por qué no vamos a una mujer para que me lea la mano? Me dice, para que me lea las cartas, porque creo que mi enamorado me está traicionando, me dice. Y yo le digo: bueno, vamos, le digo, si tú sabes dónde es, vamos, yo te acompaño. Y yo fui con ella y fuimos a un lugar donde había una mujer que leía las cartas y leía la mano. Y es ahí donde yo vi cómo es que ella tenía ahí el crucifijo, Santa Rosa de Lima, tenía sus cuadros del corazón de Jesús y parecía que hasta era de Dios la mujer. Y ella comenzó a hablarle, pero al costado tenía su calavera y cuántas cosas, y le comenzó a decir no sé cuánta cosa a mi amiga que habíamos ido. Pero mire cómo es que, y cuando yo comienzo a escuchar eso, que los brujos son instrumentos de Satanás, y si tú has consultado a ellos, si has consultado a los brujos, le has abierto una puerta al diablo para que destruya tu hogar, tu familia. Cuando yo comencé a escuchar eso, yo me asusté, dije, ¿cómo? Pero no decía esa mujer que era de Dios. Pero ¿cómo es eso? Y ahí le empecé a prestar atención. Y ahí comenzaba el predicador a sacar textos bíblicos. ¿Cómo es que a Dios no le agrada el ocultismo? ¿Cómo es que Dios, en una oportunidad, se presentó un hombre? Bendito sea el Señor, Saúl, que fue y consultó a una pitonisa, y el Señor se desagradó por lo que hizo este hombre, a pesar de que había sido ungido como rey de parte de Dios. Pero ese acto de consultar a una divina desagradó a Dios rotundamente. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de Dios. Porque ellos no buscan hacer el bien a las personas, sino destruir sus almas, destruir sus vidas. Y eso es lo que yo escuché. Yo decía, Dios mío, ¿a dónde he ido? Señor, ¿a dónde he ido? Ahí comencé a reflexionar. Y él decía, si tú tienes una sábila en tu casa, una herradura, si tienes esto, otro, esas cosas no son de Dios. Esas cosas son puertas abiertas para Satanás, para que te destruya. Por eso es que en la noche las cosas se mueven. Por eso es que te jalan la sábana, que tienes pesadilla, que no puedes dormir, que tienes que tomar pastilla para que duermas. Y cuántas de esas cosas. Y mira qué tremendo. Yo comencé a escuchar eso. Yo dije, Dios mío, ¿qué cosa hemos hecho? Y en verdad en la casa teníamos la sábila como todas las personas, siempre con supersticiones, que el pañuelito rojo, que la sábila, que la herradura en la casa y que tantas cosas. Y yo era una de las personas que también escuchaba el horóscopo en la radio, pensando que te depara tu futuro, bendito sea el Señor. Y mira qué terrible. Y todo eso era puertas abiertas para que Satanás destruya mi propia vida, para que destruya mi propia alma, para que destruya mi propia alma. Mira, pero Dios es tan bueno que Él te hace conocer la verdad. Por eso dice la palabra de Dios, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Y la verdad maravillosa es que, mi amado amigo, hermano, si tú quieres consultar tu futuro, es Dios quien sabe nuestro futuro. Es Él quien conoce nuestro futuro. Es Él quien conoce todo de nosotros. Ahí comencé a escuchar y el Señor comenzó a traer a mi memoria lo que le había acompañado a mi compañera, a mi amiga, cómo habíamos ido, cómo habíamos entrado a ese lugar donde estaba la bruja y tantas cosas. Y mira, bendito sea el Señor. Y Dios comenzó a hacerme ver todas las cosas en las cuales yo estaba mal delante de Dios. Como mucho tiempo le había dado la espalda al Señor. Que a pesar que muchas veces Él buscaba que hablara mi vida. Desde los 14, 15 años. Aún desde mucho antes ya. Como el Señor buscaba que hablara mi vida. Recuerdo muchas veces estando sin Cristo, sin conocer de Dios. Muchas veces el Señor, en su gracia, porque Dios es un Dios de gracia, y de repente tú que estás escuchando, cuántas veces quizá
Has tenido hasta sueños. Has tenido hasta sueños. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacer algo con tu vida. Recuerdo que el Señor estaba tratando mucho antes de que nosotros conociéramos de Cristo. Cuando mi madre todavía no escuchaba la palabra, no conocíamos nada de Dios. El Señor le dio un sueño una vez a mi madre y ella nos contó y nosotros nos reíamos. Que no, y mamá, te habrás soñado. Uy, mentira, te has soñado. No le tomamos importancia. Pero un día mi madre nos cuenta que ella había soñado que el Señor, con Jesús, mire. Ella había soñado que Jesús estaba en una ciudad y que Jesús, la gente le seguía, pero a mi madre no le seguía. Y de pronto el Señor estaba ahí, se pasaba por su lado y ella se había quedado y la gente seguía a Jesús y se entraron a una casa, pero ella se había quedado en ese lugar. A ella no le había llevado el Señor, ella se había quedado. Y mi madre comenzó a decir, pero dice que en el sueño y se desesperaba, pero ¿por qué Jesús a mí no me miró? ¿Por qué se llevó a la gente? Porque había personas que le seguían y Él a mí ni siquiera me miró. Él a mí no me tomó en cuenta y se fue, pasó por mi lado y ni siquiera me llevó a mí. ¿Sabe por qué? Porque ahí el Señor le estaba manifestando a mi madre que ella tenía que buscar de Cristo, que ella tenía que buscar del Señor, porque si no en cualquier momento podía ser que quizás la muerte le llegaba y de repente ella se iba a alejar para siempre del Señor. Y nuestro Dios maravilloso fue tan bueno y tan misericordioso que después de un tiempo el Señor pudo tratar con su vida y ella entendió que en verdad el Señor le estaba llamando, que a pesar de su misericordia y su bondad, el Señor le estaba manifestando que ella necesitaba buscar de Cristo, que necesitaba buscar de Dios. ¿Cuántas personas muchas veces que no tienen a Dios, que todavía no deciden seguir a Cristo, pero han tenido hasta sueños del arrebatamiento, sueños que se quedan, sueños que vienen como bombas del cielo que caen sobre la tierra de fuego y ellos se quedan y sufren y hay un gemir y hay un sufrir, pero ellos no se van con el Señor sino se quedan. ¿Cuántas personas hay que sin conocer a Cristo han tenido revelaciones de Dios? Y de repente tú que estás escuchando eres uno de ellos. ¿Cuántas veces quizás Dios te ha dado sueños? Te ha revelado que su venida está pronto. Te ha revelado que su venida está pronto. ¿Por qué? Porque está esperando que tú vuelvas a Él. Porque está esperando que tú te conviertas a Cristo. Mi amado amigo, mi amado hermano, necesitamos un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Un encuentro con Dios nos hace diferentes. Nadie puede decir que tuvo un encuentro con Dios y siga igualito. No, eso es imposible. Nadie puede decir yo tuve una experiencia con Cristo, tuve una experiencia con el Señor real. Yo sentí como Él me tocó, como es que sus manos tocaron mi cabeza y pueda seguir igual. Es imposible. Nadie puede decir que tuvo una experiencia con Cristo y siga igual. Nadie. Yo recuerdo cuando me convertí, cuando empecé a escuchar la palabra, comencé a llorar. Yo sentí en mi corazón buscar un lugar donde congregar. Para eso todavía el Señor no trataba con mi hermana. Nosotros, recuerdo, con mi madre comenzamos a decir, vamos a buscar un lugar donde congregar porque necesitamos buscar de Dios. Y recuerdo que mi hermana, ella decía, ustedes están locas, porque un día comenzamos a sacar todos los cuadros que había en la casa. Comenzamos a sacar los cuadros, comenzamos a botar los crucifijos que teníamos en la cama, en el pecho. Comenzamos a botarlo porque entendimos que no es cuestión de tener una cruz simplemente en el pecho. Es cuestión de saber qué significa la cruz de Cristo para nosotros. ¿Qué significa la cruz de Cristo para nosotros? Y me acuerdo que comenzamos a sacar las cosas y ella nos empezaba a decir, ustedes están locas. Ella nos comenzaba a decir, ustedes están locas. Lo que ustedes hacen eso no está bien, eso no es de Dios. Dios se va a molestar con nosotros. Va a venir la ira de Dios sobre nosotros.
¿Por qué han botado el cuadro? Porque ella siempre le daba su beso al cuadro y nosotros también, bendito sea el Señor, porque desconocíamos. Y ella, ¿por qué no? Han hecho mal. Y ella nos decía, ustedes están mal, están locas, ¿qué les ha pasado? Pero me acuerdo que comenzamos a congregar y ella, por no quedarse sola, nos seguía. Pero por compromiso, por cumplir. Y yo recuerdo que le decía, vamos a la iglesia, vamos. Y ella me decía, no puedo. Ella estaba embarazada. Me decía, no, yo no quiero ir. Y me acuerdo que yo le decía, yo te lavo tu ropa si quieres, te lavo tu ropa, hago lo que quieras, pero vamos, acompáñame. Y me acuerdo que me decía, ya, me lavas todo y voy. Ya, yo te lavo, no me importa, te lavo tu ropa si quieres, pero vamos. Y cómo es Dios, que el Señor comenzó a obrar también en su vida. El día que iban a nacer mi sobrinita, recuerdo que mi hermana era para que muera juntamente con la bebé. Se le complicó todo el parto, era para que muera. Y ese día del parto la doctora le dijo, ¿usted de qué religión es? ¿Usted cree en Dios? Ese día ella confesó, sí, yo creo en Dios. Ese día ella entró con una mente diferente, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios, yo soy de Dios. Y recuerdo que el Señor movió su mano y salvó la vida de mi hermana y de mi sobrinita, mi amado amigo, mi amado hermano. Pero ella necesitó un encuentro personal con Cristo, como lo tuve yo, como lo tuvo mi madre, como lo han tenido muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros seres queridos, por los cuales hemos clamado, hemos pedido. Yo recuerdo que clamábamos mucho por un primo mío, que lo amamos mucho, gloria a Dios, y quizás está viendo también Angelito. Clamábamos tanto, le pedíamos, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo. Y el Señor tuvo que obrar en su vida a través de una cárcel. Dios tuvo que mandarlo preso para que pudiera tratar con su vida. Y hoy por hoy sirve a Dios de una manera hermosa. Sirve al Señor predicando la palabra, siendo un instrumento de Dios para la gloria del Señor. Mi amado amigo, mi amado hermano, ya no me queda tiempo, gloria al Señor. No he podido ver muchos pasajes bíblicos donde relata la palabra de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Cristo. Pero de repente el próximo martes, si el Señor no viene y por su gracia nos tiene aquí, podemos verlo. Cómo es que un encuentro con Dios lo cambia todo. Y cómo es que en la palabra de Dios hubieron hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Cristo y su vida cambió por completo. De lo que fueron perdidos, que tenían como María Magdalena, ya les adelanto un poquito, María Magdalena con 7 demonios en el cuerpo. Pero cuando se encontró con Cristo, el Señor la libertó. Y cuando Jesús la libertó, esta mujer cambió por completo, de tal manera que se convirtió en una sierva fiel para la gloria del Señor. Fue la primera mujer que vio al Cristo resucitado. Mire lo lindo que es el Señor y la grandeza que solo Él puede hacer. Vamos a saludar rapidito, gloria a Dios, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que han podido conectarse en esta oportunidad. A nuestra hermanita Leila Tatiana, mi hermana Daniela, gloria a Dios, que el Señor nuestro Dios le bendiga. Mi hermanita nos está viendo desde Barcelona, España, que el Señor Todopoderoso le bendiga, mi hermana. Sé que hay diferencia en la hora, pero el Señor nuestro Dios la bendiga, ese esfuerzo, esa bendición, que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida también. Recuerde, si usted está clamando por sus seres queridos, un día el Señor va a tratar con su familia y la promesa del Señor se cumplirá. Por nuestra hermanita Ruth Haas también, que el Señor le bendiga en gran manera. Es un gozo y una bendición tenerla en esta oportunidad. Por nuestra hermana Karina Machado también. Por nuestro hermano Miguel Aliaga, que el Señor le bendiga, mi hermano. Por nuestra hermanita Yolanda Aguirre, que el Señor nuestro Dios Todopoderoso le bendiga en gran manera. Por Victoria Mamani, por mi hermana Sarela, mi hermana Sarelita, gloria a Dios, que el Señor le bendiga de una manera maravillosa. Por nuestra hermanita Roselena, gloria a Dios, mi hermana, que el Señor Dios Todopoderoso la bendiga a usted, a su esposo, su familia, su casa. Por nuestro hermano Julio Cigüeñas, por nuestra hermanita Rocío Arteaga, perdón. Y vamos a orar también por algunas peticiones, gloria a Dios, que han hecho llegar en esta oportunidad. Gloria a Jesús. Y vamos a estar orando por la petición de nuestra hermana Yolanda Aguirre. Ya para terminar, vamos a orar. Dice, ella pide oración por Joel Salazar,
que está delicado de salud, y por Luis Bernal. Vamos a hacer la oración en este tiempo, en este espacio. Gloria a Dios, y oramos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Señor Dios de la gloria, mira, Padre mío, Yolanda Aguirre, Señor, pide oración. Padre amado, por Joel Salazar, Señor, que está delicado, tú lo sabes. Dios amado, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Padre mío, te rogamos primero que salve su alma, Señor amado. Padre maravilloso, que te conozca. Ahí donde está mal, Señor, delicado de su salud, trata con él, Padre. Que este sea el tiempo, Señor, donde Él pueda conocer tu mano, donde pueda conocer tu poder, Señor. Obra en su vida de una manera poderosa, Padre mío. Señor Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús te rogamos, Señor. Padre Santo, aún por Luis Bernal, Dios mío. Haz tu obra gloriosa, Señor, en este varón, Padre Santo. Señor amado, mira, Dios mío, para ti no hay nada imposible, Señor. Pon tu mano, glorifícate, Padre. Haz tu obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios. Padre maravilloso, también te pedimos, Señor. Padre Santo, está pidiendo Jackie, Dios mío. Jackie Goñi, Señor Aguirre, Padre Santo. Pide oración, Señor, por los que están enfermos, Padre amado. Señor, ten misericordia, Padre bueno, por aquellos tuyos, Señor, que son tus siervos, que quizás están enfermos, Señor. Dale victoria, amado Dios del cielo. Señor maravilloso, atiende la petición de tu hija, Señor, y de cada uno de nosotros, amado Dios. Toca esas vidas, Señor. Obra, Padre, en cada vida, en cada corazón. Dale victoria, Señor, manifiéstate, Padre. Aun si algunos están en los hospitales, Señor, dale victoria, sánalos. Levántalos, Señor, a los que están enfermos en cama sucia, amado Dios del cielo. Dales esa victoria, Señor, que muchos médicos puedan conocer tu poder, amado Dios. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. También saludamos a Victoria Bonifaz, gloria a Dios, y Ani Luz también, que nos están conectadas en este tiempo, en este espacio y en esta oportunidad. Mis amados amigos, hermanos, ya también los queremos invitar para que puedan encontrarnos como Radio TV Jesús el Cristo, y que te puedas suscribir al canal de YouTube y puedas activar la campanita también, para que cada vez que se suba un video nuevo puedas recibir la notificación y puedas ser edificado de esa manera. También dale me gusta a nuestra página en Facebook para que te pueda llegar todas las notificaciones cuando se transmita en vivo. También te invitamos a que puedas descargar a través del Play Store el aplicativo de Radio TV Jesús el Cristo. Esta radio es de mucha bendición, es un aplicativo de mucha edificación que lo puedes tener en tu celular, en donde vas a encontrar muchas alabanzas, mensajes, prédicas, testimonios que van a ser de mucha bendición y de mucha edificación también para tu vida. Que el Señor nuestro Dios Todopoderoso les bendiga, mis amados amigos, amados hermanos también en Cristo. Este fue el programa La Voz de Dios para ti, que estamos saliendo por la gracia del Señor de 4 a 5 de la tarde todos los martes. Los esperamos también, si el Señor no ha venido antes, el próximo martes. Ha sido una bendición para nosotros tenerlo. Muchas bendiciones. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.